This video is on subtracting large numbers. Este video es sobre restando números más grandes. The rules are the same for subtraction and addition. Las reglas son la misma para sumando y restando. The first part of the process is to put the bigger number on top. El primer parte del proceso es poner el número más grande arriba. The second part of the process, el segundo parte del proceso, is to look at the signs. Mire los signos. If the signs are the same, we add. Si los signos son lo mismo, sumamos. If the signs are different, we subtract. Si los signos son diferentes, restamos. The final part of the process, el final parte del proceso, is to keep the sign of the bigger number. Mantén el signo del número más grande. So for number 1, I write the bigger number on top. Aquí para número 1, escribo el número más grande arriba and the smaller number on bottom, y el número más pequeño abajo. Now I look at the signs. Ahora miro los signos. When no sign exists before a number, this is always positive. Cuando no hay un signo existe enfrente de un número, este es siempre positivo. So we have a positive and a negative. These signs are different. So we subtract. Aquí tenemos un positivo y aquí tenemos un negativo. Esos signos son diferentes y por eso tenemos que restar. 9 minus 4 is 5. 9 menos 4 son 5. 8 minus 1 is 7. 8 menos 1 son 7. 6 minus 2 is 4. 6 menos 2 son 4. And now we do the last part of the process. Y ahora hicimos el último parte del proceso. We keep the sign of the bigger number. Mantén el signo del número más grande. The bigger number is here in yellow. This number is negative, so the answer is negative. Aquí este número es más grande que el otro. Entonces, por eso yo puse este en amarillo. Y este número es negativo porque hay un negativo enfrente. Entonces, por eso la respuesta final tiene un negativo también. Number 2. We put the bigger number on top. Ponemos el número más grande arriba and the smaller number on bottom. Y el número más pequeño abajo. We look at our signs. Miremos los signos. There is no sign that exists before the 8, so this is positive. No hay un signo que existe enfrente del 8, entonces este es positivo. Here we have positive and we have negative. These signs are different. When we have different signs, we subtract. Aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Esos signos son diferentes y por eso necesitamos que restar. 6 minus 9, we can't do, so we have to borrow. 6 menos 9 no se puede, entonces tenemos que prestar. But we can't borrow from 0, pero no prestamos a 0 porque 0 no tiene nada, because 0 doesn't have anything. So we have to borrow from the 8. Entonces tenemos que prestar de el 8. 8 becomes 7. 8 cambia a 7. And 0 becomes 10. Y 0 cambia a 10. But we have to borrow from the 10. So the 10 becomes 9. Pero tenemos que prestar uno del 10. Entonces 10 cambia a 9. And the 6 becomes 16. Y el 6 cambia a 16. We have to borrow 2 times when we have a 0 here.
Si tenemos un 0 aquí, tenemos que prestar 2 veces. 16 minus 9 is 7. 16 menos 9 son 7. 9 minus 7 is 2. 9 menos 7 son 2. And 7 minus 5 is 2. Y 7 menos 5 son 2. And now we do the last part of the problem. Y ahora hicimos el último parte del proceso. We look at the sign of the bigger number. Miramos el signo del número más grande. The bigger number is in yellow. El número más grande está en amarillo. This number is positive, so our final answer is positive. Este número es positivo y por eso la respuesta final es positiva también. Number 3. Número 3. We write the bigger number on top. Escribimos el número más grande arriba. And now we look at the signs. Y ahora miremos los signos. This sign is negative and this sign is negative. These signs are the same, so we add. Este signo es negativo y este signo es negativo también. Entonces, esos signos son lo mismo y por eso tenemos que sumar. 3 plus 4 is 7. 3 más 4 son 7. 8 plus 1 is 9. 8 más 1 son 9. And 6 plus 2 is 8. Y 6 más 2 son 8. And now we look at the sign of the bigger number. Y ahora tenemos que mirar el signo del número más grande. The bigger number is here in yellow. El número más grande está aquí en amarillo. And this number is negative. So our final answer is negative. Aquí el número en amarillo es negativo y por eso la respuesta final es negativo también. Again, we write the bigger number on top and the smaller on bottom. Y otra vez escribimos el número más grande arriba y el número más pequeño abajo. We look at the signs of both numbers. Miremos los signos de ambos números. This number is negative and this number is positive. Este número es negativo y este número es positivo. So the signs are different, which means we subtract. Esos signos son diferentes, entonces por eso restamos. 6 minus 9 we can't do, so I have to borrow from the 0. 6 menos 9 no se puede, entonces tenemos que prestar de 0. But 0 doesn't have anything. Pero 0 no tiene nada. So we have to borrow from the 8. Entonces tenemos que prestar de el 8. 8 becomes 7. 8 cambia a 7. 0 becomes 10. 0 cambia a 10. But we have to borrow in order to do 6 minus 9. Pero tenemos que prestar otra vez porque necesitamos que hacer 6 menos 9. Y no se puede ahorita. So the 10 becomes a 9. 10 cambia a 9. Remember, when we have 0 here, we have to borrow 2 times if you can't do it first. ¿Recuerdas cuando no se puede aquí, tienes que prestar 2 veces aquí si hay un 0? 6 becomes 16. 16 cambia a 10. 6 cambia a 16. 16 minus 9 is 7. 16 menos 9 son 7. 9 minus 7 is 2. 9 menos 7 son 2. 7 menos 5 son 2. 7 minus 5 is 2. And now we look at the final answer. Y ahora necesitamos que mirar la respuesta final. Entonces mire el signo del número más grande. We have to look at the sign of the bigger number. The bigger number is here in yellow. El número más grande está aquí en amarillo.
and this number is negative. Este número es negativo, and for that, our final answer is negative. Y por eso la respuesta final es negativo. Otra vez tienes que memorizar tus reglas. You have to memorize your rules. When the signs are the same, we add. Cuando los signos son lo mismo, sumamos. If the signs are different, we subtract. Si los signos son diferentes, restamos. Always put the bigger number on top. Siempre pone el número más grande arriba. And for the sign of the final answer, y para el signo de la respuesta final, we have to look at the bigger number. Tenemos que mirar el signo del número más grande. This was the bigger number. It's negative. The answer is negative. Este número es más grande y es negativo. La respuesta es negativa. The bigger number is positive. The answer is positive. El número más grande es positivo. La respuesta es positivo. The bigger number is negative. The answer is negative. El número más grande es negativo. La respuesta es negativo. The bigger number is negative. The final answer is negative too. El número más grande es negativo y la respuesta final para este es negativo también.